la polarización política, más allá de eso, que no sé si es excepcional o no, pero que no hace al todo, va a ser el asunto que estaremos encarando ahora, porque estamos abriendo nuestra segunda entrevista, y es con Iván Juliáquer, que es politólogo, es argentino, está muy vinculado a Uruguay, ya iremos sabiendo más durante la entrevista, y de hecho está en estos días en Montevideo porque ayer comenzó a dictar un curso en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República sobre justamente polarización política, plataformas y medios. Iván, como decía, es politólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, argentino, doctor por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Sorbonne de Francia. Así que ya mismo empezamos a hablar con él de lo que lo trae por acá, que es este curso del que hablé recién para empezar. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. El curso que estás dando en la FIC empezó ayer, se va a desarrollar hasta el final de esta semana. Sí. Sábado inclusive. Sábado inclusive, sí. ¿Y de qué trata? Y bueno, trata un poco de cómo pensar las democracias hoy y cómo pensarla en tiempos de polarización política, ¿no? Hay, no sé si recordás, pero nosotros que somos un poquito más grandes, quizás que si alguien tiene 25 no se va a acordar, pero digo, hace 20 años cuando aparece Internet, muchos dicen, listo, o sea, logramos lo que nunca tuvimos, que es que cualquiera pueda comunicarse con el resto y entonces vamos a tener una sociedad mucho más plural, diversa, donde nos vamos a escuchar los unos a los otros, etcétera, etcétera. Y hace 10 años, ponele, que en general ya la idea es, bueno, acá con las redes pasó algo, ¿no? Y nos estamos radicalizando y cada vez nos creemos más que siempre tenemos la verdad y escuchamos cada vez menos a los otros y los otros se vuelven cada vez más extraños. Y bueno, ¿hasta qué punto la polarización es un fenómeno político? ¿Hasta qué punto es un fenómeno comunicacional? Son las dos cosas. Pero bueno, trabajar sobre esas cosas sin perder de vista, ya que vengo de Argentina y tengo la suerte de venir bastante a Uruguay, que así como somos muy parecidos entre argentinos y uruguayos en un montón de cosas, en términos de polarización y en términos del debate público, podríamos decir que estamos muchas veces bastante separados, probablemente de forma saludable para Uruguay, pero digo, ahí hay también trayectorias nacionales que juegan, ¿no? Ya que te metiste en la cuestión de hablar de Uruguay desde Argentina y hasta hacer una muy primera comparación. Tu vínculo a Uruguay y tu conocimiento de los asuntos uruguayos naturalmente está asociado a tu condición de académico, a la cercanía hasta geográfica y cultural, pero también a que has trabajado específicamente temas vinculados a Uruguay desde tu condición de politólogo. ¿Cómo surge tu interés por los asuntos uruguayos? Mira, por supuesto surge algo ya de personal de interés por Uruguay en general, mucho vínculo con la música uruguaya desde siempre, que siempre me gustó Uruguay. Paréntesis, ¿qué te gusta de la música uruguaya? Y no, en general todo lo que sea más murga y generales. Arranqué obviamente por Jaime Ross, pero bueno, ya obviamente Ve la Puerca, No te va a gustar, etcétera, etcétera. Pero cualquier tipo de ese tipo de cosas, y en general también poder ir a ver carnaval también es algo que me encanta desde siempre, ¿no? Mirá vos, así que te has dado espacio en tu agenda para estar algún febrero por acá, por Montevideo. Sí, varios y en familia, así que eso ni hablar. ¿Hincha de alguna murga? Y éramos hinchas de una que ya no va a salir este año, que es... Este es el momento en que no puedo creer y mi hijo después me va a querer asesinar. Qué horrible. Pero Asaltante con Patente. Asaltante, claro. Asaltante con Patente, lo fuimos a ver aparte a Buenos Aires hace poquito, fue como creo que el último espectáculo, pero bueno, tengo sobre todo mi hijo mayor que es fanático de Asaltante con Patente. Así que hay por un lado un vínculo cultural en algún aspecto, ¿no? Artístico, ni hablar. etcétera. Sí, rioplatense podríamos decir, ¿no? Ni hablar ahí. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo en su momento, hace ya 15 años, empecé a estudiar el tema del vínculo entre los gobiernos del giro a la izquierda, el Frente Amplio acá, el kirchnerismo en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Dilma también, o el PT. Y había como una continuidad que era que todos decían, mi principal oposición hoy son los medios. Tabaré Vázquez, no sé si recuerdan, cuando asume el primer gobierno, una de las primeras cosas que dice es, mi oposición son los medios, ¿no? Por supuesto, si uno solo se hubiera quedado en el discurso, uno decía, mirá, en todos lados está pasando lo mismo. Y la verdad es que cuando empecé a venir a Uruguay me di cuenta que no, que la dinámica no tenía nada que ver, que Tabaré Vázquez había dicho eso alguna vez, o que Mujica incluso decía, bueno,
búsqueda está en las antípodas de mi pensamiento, pero les daba la exclusiva a Tulbovich y a Danza normalmente cada semana. Se hablaba mucho del señor Fuentes en aquel tiempo, porque claro, siempre en las publicaciones de búsqueda o con frecuencia, citando a fuentes de claro, presidencia, se daban informaciones exclusivas. Claro, y un espacio en búsqueda dedicado especialmente a que sabían que iba a llegar alguna declaración del presidente de por entonces. Bueno, entonces, una cosa que me empezó a pasar es que empecé a venir a Uruguay, y Uruguay también me resultó muy interesante como caso comparativo, porque también uno podría decir, agarrás Trump, agarrás Milei y decís, el mundo es esto ahora. El mundo va por este lado, por la radicalización de la extrema derecha. Obviamente uno puede decir, bueno, alguien me podría decir, en Uruguay no es que no haya gente que le parezca bien Milei o que no empiecen a aparecer en redes algunos que dicen algo así. Yo estoy hablando de quien domina el sistema y el debate público, ¿no? Y eso me parece que Uruguay no solo es un ejemplo para comparar con Argentina, sino que es un ejemplo para pensar en otros casos, ¿no? Y en el caso de la polarización política, también para mí hay algo interesante, que es, en general, dentro de los índices de polarización, Uruguay aparece persistentemente como el país menos polarizado de América, ¿no? A veces Canadá en algún momento le disputó algo, pero nada más, si no es Uruguay, 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 digo, junto con Irlanda y Dinamarca, son los 3 países menos polarizados de los últimos 25 o 30 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Y probablemente hablar de Uruguay también sirve para entender los otros casos. Bueno, hablando de Uruguay desde tu mirada, el último estudio que presentaste es el informe titulado Acá nos conocemos todos, dirigencia política, debate público y polarización política en Uruguay. Se presentó en julio del año 2024, el año pasado, con el apoyo de la Fundación FES Uruguay. Capaz que algo adelantaste, pero en plan de resumir conclusiones, ¿qué nos podés decir de las conclusiones que se desprenden de ese trabajo? Bueno, en principio una aclaración que es, obviamente, como ya con la fecha que decías, fue antes del cambio de gobierno, con lo cual sería interesante replicar el estudio para ver si cuando uno está en la oposición tiene un rol y cuando está en el oficialismo tiene otro, y al revés, ¿no? Pero digo, esto que veíamos durante el gobierno de la calle Pou fue entrevistar a dirigentes de primer orden, presidentes de partidos, diputados, senadores, ministros, junto con un equipo, donde les preguntábamos cosas que quizás lo que voy a decir no suene tan descabellado para Uruguay, pero hay una pregunta clásica en los estudios de polarización que es, ¿qué opinás del adversario político? Digo, si uno mira a Trump, no hay peor insulto que te pueda decir Trump que demócrata. Digo, tiene una gama de insultos amplia, pero si te dice demócrata es la mancha venenosa más grande. Milei, bueno, no quiero abrevar en insulto, pero digo, bueno, de ratas para arriba ha dicho cualquier cosa sobre la oposición política. Entonces, preguntarle qué opinás de tus adversarios políticos ya no tendría mucho sentido. En Uruguay, 3/4 partes de los entrevistados decían, es muy fácil hablar con el otro político, ¿no? Después no nos ponemos de acuerdo y claro, bueno, la democracia tiene que tener eso. Si finalmente en realidad es hablar con el otro para ponerse de acuerdo en todo, no habría democracia. La democracia, la gracia es la tramitación de la diversidad y de proyectos contrapuestos y en conflicto. Pero ¿cómo hacer eso sin que la sangre llegue al río, ¿no? Y ahí lo que veíamos también respecto a algunos temas es que varios temas que en otros lugares generan polarización, en Uruguay no. Y una de las cosas que no está en discusión en Uruguay, y eso es llamativo viniendo desde Argentina, pero viendo también en Estados Unidos y en otros países donde eso está mucho más en discusión, es el modelo económico, ¿no? Sobre la economía en general no hay tanta diferencia. Donde sí había diferencias y donde sí vimos más cuestiones ligadas a la polarización fue en el tema de la corrupción, donde el Frente Amplio, donde había una pregunta que era, la corrupción es igual según no importa según el signo político, la corrupción es igual para todos los partidos. Y ahí el Frente Amplio decía, no, los otros son mucho más corruptos. Y en general, desde la coalición, que en ese momento era oficialista, decían, sí, es igual según el color político, es un tema sistémico y no es de un partido sí y de otro no. Se me ocurre que es fundamental cuando repasás esa respuesta recordar que fueron preguntas hechas en 2024, el último tramo del gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, por supuesto, durante el cual hubo una serie de hechos muy notorios que desde el Frente Amplio se señalaron como hechos de o corrupción o presunta corrupción. Sí, totalmente. Y ahí ya había una cuestión fundamental. Otra cuestión que polariza muy fuerte es el sindicalismo, y eso es interesante, que a priori uno podría decir, bueno, en Uruguay también algo que salía de los dirigentes, que sé que a veces eso
si bien ahora está más aceptado que antes, todavía en Uruguay hay actores que no asumen eso. El Frente Amplio se ubica claramente como una centroizquierda y el Partido Nacional y el Partido Colorado se ubican como centro-derecha, autopercibidos por ellos. Entonces uno podría hablar de centro-izquierda y centro-derecha en Uruguay, o izquierda y derecha si uno quiere, si uno sabe que se guarda extrema izquierda y extrema derecha por otro lado. Pero en eso el sindicalismo les resultaba un problema en general al oficialismo de ese momento, a la coalición, y les parecía muy bueno para la democracia el Frente Amplio, ¿no? Ahí había como uno de los temas más polarizantes. Al mismo tiempo, temas que en otros lugares polarizan y acá no, por ejemplo, el feminismo y la legalización del aborto no generaba polarización en las respuestas en general según el signo político. Obviamente después dentro de los partidos hay diferencias. Y otra cosa que, por ejemplo, también es distinta es Cabildo Abierto y el Partido Colorado consideraban que se había salido bien de la última dictadura, mientras, por ejemplo, el Partido Nacional y el Frente Amplio tenían posturas más cercanas, si bien en general, si uno pensara la polarización, si bien entrevistamos a gente de Cabildo, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio, en general la polarización se articula más, la división política en Uruguay se articula más en torno de Partido Nacional y Frente Amplio, ¿no? Pero un poco por ahí. Y otro tema que no polarizaba, y eso también llamó la atención de muchos. Pensando en la respuesta con respecto a la salida de la dictadura, creo que es absolutamente lógico que la gente lo perciba así. Si uno recuerda, Cabildo Abierto no existía como partido en ese tiempo, pero si uno recuerda las posiciones de los 3 partidos principales en votos, Colorado, que en aquel momento fue oficialismo, Nacional, que era el primero de los que no eran oficialismo, y Frente Amplio, que era tercero, en aquel periodo tan intenso y tan fundamental de la salida de la dictadura y la restauración democrática de 1985. Sí. Hay una lógica y me quedé pensando en eso, es muy interesante que incluso hoy las personas que lo vivieron lo sigan viendo de esa forma. Sí, porque ahí también hay una dimensión, ¿no? A veces una de las definiciones básicas de polarización es cuando todos los temas se agrupan bajo una sola dimensión, ¿no? Entonces, vos estás en desacuerdo con el otro porque el otro es frente amplista, porque el otro es blanco, por lo que sea. Y entonces ya no importa tanto cada tema. Y acá algo que era interesante es que los clivajes, las diferencias se iban articulando de manera distinta y no necesariamente tan claramente blanco-negro o frente amplismo y blanco, ya que es mejor la figura. Pero un poco por ahí. En realidad lo que uno encuentra es que no hay polarización fuerte en Uruguay, si bien hay algunos actores que sí están radicalmente polarizados, tienen presencia en el debate público, pero no dejan de ser marginales por ahora dentro de quienes dominan los cargos jerárquicos y el debate público en Uruguay. ¿Tu estudio identifica con nombre y apellido a esos actores excepcionales que sí están radicalizados? No en este estudio, pero el año anterior, en el 2023, habíamos hecho un estudio sobre redes sociales en Uruguay y una cosa que veíamos en redes, del cual surge este segundo estudio, fue ir a entrevistar a los dirigentes, era en Twitter vemos que hay 2 escenas públicas. Una escena pública que era la de la coalición multicolor y una escena pública que era la del Frente Amplio. Casi no había puentes entre ellos. Y ahí sí lo que veíamos que era interesante era que había como una especie, ya que podemos usar la imagen, había como una especie de Río de la Plata entre una comunidad y otra, que se hablan permanentemente entre sí, y ahí puede haber un problema, porque en realidad eso va generando efectos sistémicos, vos te acostumbrás a relacionarse solo con los que piensan más o menos como vos. ¿Y eso qué lo rompe? Bueno, lo puede romper el Parlamento, lo puede romper otros diálogos en la calle, los medios de comunicación en Uruguay, que a diferencia de en Argentina, en general, son bastante plurales, reciben a los distintos actores, los actores se sientan a la mesa y conviven y charlan unos contra otros sin insultarse en los medios, cosa que en Argentina, como sabemos, no sucede. Si uno prende un canal de noticias u otro, son canales totalmente diferentes y aparte los protagonistas de las noticias son los conductores más que las noticias o los políticos, muchas veces. Dicho todo esto, para volver al tema, lo que sí veíamos ahí en esas redes es que las orillas en Twitter, o sea, el vínculo con el otro, es decir, entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, lo ocupaban ya sean figuras moderadas, que podría haber sido Pablo Mieres o Yamandu Orsi en ese momento, que orillaban ahí, pero también estaba Graciela Bianchi, y uno podría decir, ¿cómo Graciela Bianchi está tan cerca de la comunidad del Frente Amplio? ¿Por qué no está tan más cerca, no sé, un Mieres, ¿no? Que efectivamente también estaba. Bueno, porque el centro en las redes vos lo podés ocupar por moderación o por radicalización, porque en realidad sos el que más interactúa con los otros, pero claramente bajo otra lógica, ¿no?
Interesante eso. Se me ocurre entonces que, volviendo a lo que decías al comienzo de las diferencias que encontrás desde tu perspectiva del Uruguay con conocimiento, pero desde la Argentina, entre Argentina y Uruguay, en términos de el manejo público de las discusiones políticas, capaz que esa diferencia es un poco más corta en las redes sociales. O sea, las redes sociales, Twitter en particular, claro, con su lógica, claro, con algoritmos modificados para que claro, lo polémico domine, hace que se borren un poco las diferencias entre las dos orillas del Río de la Plata. Sí, por supuesto. Porque hay algo ahí que está funcionando de esa forma. Porque el incentivo en Twitter es participar de otra forma, ¿no? Nosotros presentamos este informe que decías de la dirigencia política. No, perdón, el informe de las redes sociales, y habían venido Alejandro Sánchez y Jorge Gandini, ¿no? En su momento se habían sentado a la mesa y ellos habían tenido un debate sobre el informe que habíamos publicado y que está también en internet, se puede levantar. Se llama Polarización en el País de los Consensos, se busca y se baja. Pero una cosa que decían los dos es, Sánchez decía, a mí los de prensa me dicen, che, cuando es tu discurso acordate de darme el minuto para Twitter, ¿no? Porque yo necesito algo donde estés gritando, y Gandini decía, bueno, sí, más o menos lo mismo. Entonces hay algo de ese juego que todavía hoy es una partecita, ¿no? Pero digo, a medida que eso avanza, si eso es solo el sistema, y uno dice, la única forma de que en Twitter la gente se te quede mirando es gritar fuerte, bueno, eso hace sistema, ¿no? No por casualidad, Argentina tiene un presidente que es básicamente un influencer, y dentro de los influencers es un troll, que es Javier Milei. O Estados Unidos también tiene un influencer de presidente, que también es un troll, que es Donald Trump. Habla de esa época. Yo lo que diría es sobre Twitter. Twitter en general está el 10% de la población, pero está el porcentaje más politizado y más ligado al mundo de la información. Si la información y la política juegan solo ese juego, hay un problema. Pero pensar que Twitter es todo el mundo es también un problema, porque en realidad hay un montón de otras cosas. Y por eso también hicimos este estudio de entrevistar a dirigentes políticos, y cuando estudiás e investigás a los dirigentes políticos, descubrís esas cosas. Ahora estamos haciendo un nuevo estudio que está recontra en proceso, pero es hablar con distintos líderes sociales, económicos, políticos de Uruguay, no ligados al mundo partidario o de la institucionalidad estatal, para ver también cuál es el campo de ideas que están manejando y qué tipo de proyectos están imaginando también para Uruguay. Para cerrar la entrevista, aprovechemos esta oportunidad de hablar con un cientista social argentino para mencionar algo de lo que pasa en Argentina por estos días, ¿no? Da la impresión, desde hace algunas semanas, que el gobierno está atravesando, el gobierno argentino, el del presidente Javier Milei, su peor momento político, también con fuertes dificultades en términos económicos, que ahora vienen a matizarse por un nuevo rescate estadounidense con Donald Trump a la cabeza. Ya que hablabas de eso, asoman elecciones de medio término dentro de un mes y un día exactamente, a fines de octubre. ¿Y qué perspectiva encontrás en función de todos estos elementos? Bueno, son un montón de cosas y, como decías vos, es muy dinámico, va cambiando el escenario, pero sin dudas hay una novedad en este periodo, en este último corto tiempo, que es evidentemente el plan económico, que se suponía que era lo fuerte de Milei, está haciendo agua por todos lados, ¿no? Es un programa económico que muestra su insustentabilidad clara, ¿no? O sea, hay un programa donde hay dos valores que son como los dos principales de la economía, al menos que el propio gobierno presenta así, que es la baja de la inflación respecto de dónde venía, ¿no? Obviamente la inflación sigue siendo alta, y junto con eso un dólar barato, ¿no? Que el dólar barato en Argentina genera mucha expectativa, genera probablemente cierto bienestar en algunos actores, pero junto con eso la verdad es que en general el consumo viene en picada. 2024 se suponía que era el peor año del gobierno, este año económicamente es mucho peor que el año pasado. Crece el desempleo, baja la industria, el consumo decrece en productos básicos como la leche, ¿no? De manera radical. Y entonces un poco lo que me parece que es interesante para pensar el proyecto de Milei, que Milei se presenta como un economista, pero más que un economista yo decía que es un influencer, y me parece que está más vivo su proyecto cultural y político que su proyecto económico. O sea, Milei se sostiene básicamente por su propuesta política y cultural, que es decir, yo vengo a romper con todo lo que había, que por su modelo económico, donde en general la enorme mayoría de la gente está sobreendeudada, se duplicó la morosidad en deudas en estos últimos meses, la economía está paralizada, cierran un montón de empresas. Entonces ahí uno podría decir, la economía, y en general lo que tenía Milei hasta ahora, y me parece que lo sigue sosteniendo en
en una parte de la población importante, es esta idea que dijo la otra vez, que es lo peor ya pasó. Hay una expectativa de que esto mejore. Obviamente, si alguien viene con motosierra, uno supone que la primera parte no va a ser solo de alegría, pero me parece que hay algo también en Milei, y que también uno lo ve, es en este proyecto político y cultural, él se tiene que aferrar del antikirchnerismo, que en un punto probablemente lo vuelva más atractivo electoralmente, pero en otro punto le impide en este momento que la división en Argentina sea entre Milei y anti-Milei. Uno podría decir, quizás es mejor que toda la oposición no se reúna en contra tuyo, pero al mismo tiempo habla de cierta debilidad de su proyecto político que tenga que volver hacia atrás. Y también algo interesante que se vio en las elecciones de provincia de Buenos Aires de hace 20 días, es que Milei pierde en varios sentidos el voto policlasista, ¿no? Si a él lo había votado mucho un sector popular y sobre todo una clase media baja informal ligada a trabajos de plataformas, cuentapropismo, etcétera, etcétera, ese voto es el que o no fue a votar o votó en contra de Milei. Ahí es donde él está perdiendo gran parte de su capital y en algún sentido se vuelve un voto más clásico antiperonista en la Argentina, y ahí está una de las grandes dudas, ¿no? Junto con eso, es verdad que este salvataje excepcional que está haciendo Estados Unidos también le da aire a un plan económico que hasta ahora, básicamente, habiendo pedido hace 5 meses un préstamo al FMI más grande que el que se le dio a Ucrania y que ya se esfumó en 5 meses, uno podría decir, la verdad es que es un plan económico muy, muy débil y que en algún sentido pareciera funcionar de a ratos como una especie de estafa piramidal donde si no hay alguien que sume unos fondos, se cae toda la estructura. Iván, sobre el cierre de la entrevista, vuelvo a contarle a la audiencia, o le recuerdo a la audiencia que sos un politólogo argentino que está aquí en Montevideo, ciudad con la que, como ya nos lo dejaste claro, tenés un fuerte vínculo, porque estás en este momento dictando un curso en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR sobre polarización política, plataformas y medios. Cortito sobre el cierre, hay materiales disponibles sobre estos temas para que la gente los pueda descargar y consultar. Sí, ni hablar. Está este librito que acá nos conocemos todos, que es el estudio de polarización política en Uruguay del año pasado. Está Polarización en el País de los Consensos. Todos esos están en la librería de la FES, o sea, se busca en Google y se baja. Y, ya que me preguntas, aprovecho. Hoy mismo está saliendo un dossier que coordinamos con un colega argentino, uruguayo en realidad, porque Philipp Kitzberger nació en Uruguay pero vive en Argentina desde los 2 años, que es un dossier sobre derechas radicales, comunicación y política, donde trabajamos sobre estas derechas radicales. Bolsonaro, Milei, escribieron algunos colegas uruguayos, mexicanos, colombianos, y nosotros escribimos un estado de la cuestión de qué sabemos sobre el vínculo entre derechas radicales y comunicación en la revista de Ciencia Política Uruguaya, en la revista uruguaya de Ciencia Política, mejor dicho, y se puede descargar también. Muy bien. Muchas gracias, Iván, por la visita. Muchas gracias a ustedes.